Tiene la palabra la doctora Gabriela Luchetti, jefa del Servicio de Ginecología. No dice que es servicio médico, hospital, así que bueno, lo puede aclarar ella misma. Gracias. Aclaro ahora. Fui jefa de Servicio de Ginecología. Ahora soy docente titular de la Cátedra de Ginecología y Obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Comahue. Agradezco la oportunidad que me dan para estar aquí. Vengo de estar 30 años en la trinchera del hospital público en una provincia que tiene 550.000 habitantes en 94.000 kilómetros cuadrados. Eso, para que tengan una dimensión, es algo así como 3 veces y media menos habitantes que La Matanza y 300 veces más territorio. Los números que voy a mostrar a continuación no son más que la misma realidad que otros ya han mostrado acerca de los daños que provoca la ilegalidad del aborto, pero en un contexto de escasa población y extenso territorio. Algunos aquí se han permitido dudar de impecables estimaciones estadísticas realizadas en nuestro país con relación a la cantidad de mujeres que abortan. Los números que hoy voy a presentar no tienen ni lejos esa calidad en su elaboración, pero representan una realidad concreta. Una realidad que, aunque era vivida diariamente, me explotó en la cara con su contundencia numérica cuando hice el diagnóstico de situación para concursar la jefatura de servicio de ginecología. Son los números de mortalidad por aborto en el hospital donde trabajé. Voy a los números. En un periodo de 5 años se internaron en el servicio de ginecología del Hospital Castro Rendón de Neuquén 550 mujeres con diagnóstico de complicaciones de aborto, realizado en condiciones de riesgo. 122 de ellas tuvieron diagnóstico de aborto séptico. La edad promedio de estas mujeres fue de 27 más o menos 4 años y la media de embarazos previos fue de 3, con un rango de 0 a 11. De estas mujeres, 6 murieron. 16 fueron histerectomizadas, o sea, se fueron de alta vivas pero sin su útero. Otras 16 estuvieron en terapia intensiva un mínimo de 7 y un máximo de 29 días. Para los que no saben, estar en terapia intensiva en un hospital que tiene terapia intermedia implica estar en asistencia respiratoria mecánica. Estos números respaldan lo que digo. Yo no necesito mostrar fotos y videos de úteros perforados o gangrenosos y mujeres muertas. Ya hemos visto suficientes imágenes morbosas y ha sido claramente innecesario y poco creíble. Lo que sí quiero es transmitirles la gravedad de lo que sucede, además de lo injusto y evitable que es. Estas mujeres tienen para mí una cara y un nombre. La mayoría de los métodos caseros que usaron para provocarse un aborto muestran la desesperación y el intenso e irreductible deseo de no maternar. Están dispuestas a cualquier cosa. Cuando ellas llegan, tenemos frente a nosotros una mujer que sabe que ha hecho algo ilegal y además está aterrorizada, está gravemente enferma y vulnerable y a menudo es tratada con hostilidad, indiferencia y, lo que es peor, denunciada. Otra de las cosas que quiero decir acá es que la penalización del aborto es utilizada para estigmatizar no solo a las mujeres que abortan, sino a los profesionales proveedores, a los abogados, a los investigadores y a los activistas, entre otros, y lo van a usar para estigmatizar a los diputados y diputadas. El estigma tiene consecuencias sobre las legislaciones y sobre la práctica médica. Tengamos cuidado. Aquí otra vez aparece con fuerza la apropiación de las palabras que citó Claudia Piñeiro. Las iglesias han logrado que lo que ellas consideran un pecado sea asumido por la sociedad como un delito. Y como sabemos, un delito es algo que está mal, algo que no debemos hacer. Que quede claro, pecado y delito no son lo mismo. Es por ello que en nuestro país el aborto despenalizado por causales desde 1921 nunca se hizo efectivo como corresponde en los sistemas de salud. Fue negado sistemáticamente en la enseñanza de la medicina y la abogacía y desconocido por médicos y jueces. En fin, para mí es un derecho desaparecido con el peso que tiene esta palabra en este país. Y yendo de nuevo a las palabras, así como no podemos permitir que se adueñen de la palabra vida,
Tampoco les permitamos que se adueñen de la palabra conciencia. La objeción de conciencia, ese privilegio con que contamos los médicos, creció de la mano de la oposición al aborto. Se ha naturalizado una continua y falsa dicotomía entre aborto y conciencia. Los que objetan al aborto lo hacen a conciencia y los que no, al parecer, no estamos usando nuestra conciencia. En general, los prestadores de abortos tienen mucho que perder. Se arriesgan al estigma y a la marginación. Sin embargo, continúan realizando esta prestación debido también a profundas convicciones éticas. Citando a Lisa Harris, que ya la citaron hoy a la mañana, no reconocer que también la conciencia impulsa la provisión del aborto la convierte a la conciencia en un concepto vacío y nos deja a los proveedores sin una base moral sobre la cual situarnos. La integridad moral de un médico no solo puede dañarse por hacer una práctica como el aborto, también puede dañarse si no hacemos esa práctica respetando los derechos de las mujeres. Por ello, quiero dejar aclarado acá, mis colegas proveedores y yo también tenemos conciencia y nuestra conciencia nos dicta que hacer abortos seguros es estar a favor de la vida y respetar y cuidar los derechos y la salud integral de las mujeres. Un minuto. Por último, un aspecto que me interesa abordar es el embarazo no planeado, ya que esta situación vital es la principal proveedora de abortos inducidos. La situación ideal en este mundo sería que la reproducción en nosotros, los seres humanos, sea siempre un acto planeado y lo que es mejor, su condición necesaria, la sexualidad, sea siempre un acto deseado. Ya hubo gente aquí muy calificada que dejó sentados los diferentes costos que tiene para una mujer o para un varón el deseo sexual. El embarazo no planeado suele generar en los médicos y personas de la comunidad reacciones de rechazo, censura y estigmatización cuando las mujeres en esta situación manifiestan su deseo de abortar. Todos habrán escuchado comentarios como no te cuidaste, qué irresponsable, hacete cargo, y todos comentarios descalificantes aunque groseros. Bien, antes de que se me termine el tiempo, quiero darle algunos números que saqué de Lancet Global Health 2018, marzo del 2018. Entre el 2010 y el 2014, el 44% de los embarazos en el mundo fueron no planeados. Eso significa que unos 85 millones de mujeres cada año experimentan un embarazo no planeado. Y yo digo, habría en este mundo unos 85 millones de mujeres irresponsables, ¿no? Un 56%, que son 47 millones, terminaron en un aborto inducido, unos 47 millones de incalificables mujeres. El embarazo no planeado permanece a lo largo de los años y las diferentes estimaciones, mucho más altos en las regiones en vías de desarrollo que en las desarrolladas. Ahora bien, ¿por qué ocurren los embarazos no planeados? Porque las mujeres deseamos menos hijos de los que naturalmente resultan de una vida sexual activa. Porque aún no todas las personas pueden controlar su fertilidad. Vaya porque redondeando, por favor. Existen relaciones sexuales que no son voluntarias ni deseadas, porque los métodos anticonceptivos fallan. Y por último, esto sí, para que se les quede grabado, porque una mujer pasa 35 años de su vida mes a mes sometida al riesgo de tener un embarazo no planeado. Gracias. Una pregunta para Gabriela Lucchetti, de la diputada Teresita Villavicencio. Usted se refirió a la educación brindada por las facultades de medicina sobre el tema del aborto. ¿Podría contar un poco más su experiencia? Bueno, yo investigué un poquito, hice un pequeño diagnóstico de situación en un momento, en el año 2006, para mostrar un poco lo que se enseñaba en las facultades de medicina de la República Argentina, que son en este momento 35 facultades de medicina, de las cuales 22 son privadas y 13 o 14 públicas. Bueno, lo que hice fue, tenía poco tiempo porque tenía que llevar ese trabajo a Guatemala, y lo que hice fue buscar todos los programas de esas facultades que estuvieran disponibles en la red, que yo pudiera bajarlos de la red. De esos programas, de las 35, encontré un poquito menos de la mitad, 14, que no es poco.
De los 14 había 4 de facultades privadas y 4 programas perdón, 4 y 10. Bueno, es vergonzoso ver esos programas y ver lo que se enseña. Igualmente, como había programas en donde el aborto estaba citado y uno podía, en base a lo que decía el tema del aborto, intuir que tenían una visión un poco más amplia, lo que hice fue buscar la bibliografía que figuraba en el programa, me fui a la biblioteca de la facultad y encontré todos, absolutamente todos los textos que se usan en la Facultad de Medicina de la República Argentina. Y leí exactamente todos los capítulos de todos los libros de la Facultad de Medicina que se usan en la Argentina. Bien, eso es muy vergonzoso, porque si había algunos programas en donde se hablaba del aborto de alguna manera un poco más completa, se encaraba, por ejemplo, la legislación del aborto, se encaraba los tipos de aborto que existía un aborto provocado, etc. Bueno, los textos son lamentables. O sea, al aborto provocado, que es el verdadero problema que tenemos en la Argentina, se le dedicaba, por ejemplo, en cada texto un párrafo pequeño donde decían que esto existía. Después había, por ejemplo, un texto argentino, porque digamos, en las facultades también se usan textos españoles, textos de otros países. Por ejemplo, en los textos argentinos había uno que decía, bueno, existe, o sea, a mí me puso contenta porque hablaba del artículo 86 del Código Penal y entonces decía, pero ese artículo no es necesario porque hoy con los avances de la medicina no hay ninguna enfermedad que pueda producir algún daño a las mujeres embarazadas. Por lo tanto, no se necesita este artículo. O sea, realmente es lamentable lo que sucede, por lo tanto, a mí me parece que deberíamos empezar a trabajar este tema. O sea, yo cuando empiezo con mis alumnos... Vaya redondeando, por favor. Sí, soy verborrágica, perdón. Termino con esto que le digo a mis alumnos cuando llego. Hay muchos alumnos que son cristianos y tienen su... Entonces hay como un ambiente tenso cuando yo empiezo a dar clase. Entonces yo les explico y les digo que de ninguna manera yo vengo a transmitir mis valores, que sí vengo a decirles que los médicos tienen que saber sobre el aborto, porque el aborto es algo que sucede todos los días en la vida de las mujeres. Entonces, en esta materia, que es gineco y obstetricia, ustedes van a saber sobre el aborto. Cuando ustedes sean médicos, decidirán cuáles son las conductas que toman de acuerdo a sus valores. Y mágicamente el ambiente se relaja y trabajamos muy bien. Y el resto de los temas. Así que, gracias, doctora.